El empoderamiento de la mujer es tan necesario como urgente en nuestra sociedad, pues ofrece al género femenino el ajuste de los poderes y las fortalezas que le corresponden sin sometimientos ni sumisiones. Es imperioso que las mismas mujeres trabajen en un autoconcepto que las libere de lo que les han dicho que deben ser, sobre todo cuando de maternidad se trata, y dejar claro que una madre es una mujer con sus imperfecciones y sus inseguridades, pero con una gran responsabilidad que desempeñará lo mejor que sabe. ¿Estás cansada de tratar de ser la madre perfecta? Entonces, este programa es para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, hoy un programa muy especial porque hoy que se celebra el Día de las Madres en muchos lugares, en algunos países es en el próximo domingo o se cambia un poquito de día, pero en todos los países hay un día, por lo menos, en el que se celebra el Día de las Madres. Pero este concepto del Día de las Madres ha cambiado con el tiempo y hoy queremos hacer un programa justamente que se llame Ya no quiero ser una madre perfecta, porque este concepto que se tiene de esta madre que sale a comer con sus hijos o que es festejada por su familia, pero le regalan la licuadora, la lavadora, el concepto de la madre inmaculada, perfecta, santa casi, porque pues es digamos la visión que se tiene de una madre. Pues es cierto que hoy, en estos tiempos, en estos días, o quizá desde siempre, no opera. ¿Por qué? Porque somos seres humanos iguales que cualquiera y que tenemos defectos y tenemos virtudes, pero pues también somos imperfectas. Entonces, ¿cómo se es madre hoy? ¿Cuál es el concepto, digamos, o cuál es la imagen que uno debe de tener para no estar con esa presión y esa sensación de que uno nunca es suficientemente bueno o para los hijos, o los hijos es así como ven a las madres? En fin, un programa interesante, diferente, desde otras perspectivas, es lo que queremos hacer hoy y, por supuesto, hablar del empoderamiento de la mujer. Así que bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar con nosotros y vamos a saludar a Oscar Virués. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, mi querida Marisa, igualmente a todas las personas que hoy siguen la transmisión de Canal 11 aquí en Diálogos en Confianza. Un tema importantísimo el de hoy. Yo quisiera más bien felicitarlas simplemente por ser mujeres, ¿no? Así es. Porque no es una condición evidentemente de las mujeres ser mamá o no te obliga, pero sí es un papel muy... yo creo que está bajo la lupa de muchas personas, entonces esa exigencia es la que hoy vamos a, desde luego, a profundizar un poco más, pero por supuesto esperamos también sus comentarios para que lo compartan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, y desde luego también las llamadas telefónicas. El número para comunicarse es el 51 66 4000. Desde luego también pueden seguir el programa a través de internet completamente en vivo y la dirección para poder hacerlo es www.canal11.mx/diálogos. Y también hay otra forma de ver el programa en vivo a través de las redes sociales y es la página de Diálogos en Confianza, la página de Facebook. Allí en el Facebook Live, donde dice vivo, ustedes le dan clic y pueden seguir el programa. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy se encuentran aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de nuestro canal y claro, a las y nuestro especialista. Muchas gracias, Oscar. Y los presentamos de una vez. Está con nosotros Marta Ferreira Beltrán. Ella es licenciada en Historia y maestra en Estudios Políticos y Sociales, secretaria de Igualdad del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Perdón, para acá. Marta, bienvenida. Me perdí. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, muchas gracias por invitarme y bueno, espero que podamos platicar bonito hoy. Claro que sí, muy rico. Y ahora sí, Francesca Gargalo. ¿Gargalo se dice o Gargallo? ¿Cómo se te da la gana? Sí, ya fue colonia española, entonces me llamo Gargallo como Gargalo. Ok. Escritora, feminista, también historiadora de las ideas latinoamericanas. Bienvenida. Muchas gracias.
Nos acompaña José Alfredo Cruz Lugo, sexólogo, educador popular, especialista en género y masculinidades, director del Círculo Abierto para Hombres. Bienvenido. ¿Cómo José estás, Alfredo. Marisa? Gracias Bien, por la muchas invitación. Aquí muy afortunado, Oscar, y tú entre tanta mujer, ¿verdad? Hacía énfasis, Oscar, las invitadas y el invitado. Hoy entramos en la generalidad, en todo caso, no pasa nada. Así es. Sí. Muchas gracias. Y Yasmín González López, ella es socióloga, psicoterapeuta gestal, también especialista en género. Yasmín, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues para empezar este programa, vamos a ver el siguiente testimonio, porque no sé si usted se ha preguntado alguna vez de dónde aprendimos o de dónde traemos toda esta esencia de cómo ser madres. Generalmente viene de la madre, de la abuela, de la bisabuela. Vamos a ver el siguiente testimonio. Fuimos varios hermanos. Mi madrecita, pues como no había economía, o sea, no había solvencia económica, pues ella se dedicaba a lavar ropa ajena. Casi no tenía tiempo para estarnos atendiendo, ¿no? Ahora sí que sí estaba, pero no estaba. No recibíamos así, besos, abrazos, apapachos, gratificaciones, no. Todo el tiempo sentía yo mucha tristeza, como que yo no embonaba en el mundo, ¿no? Me sentía una persona así como que no sé a qué vine, no sé a qué me trajeron, ¿no? Yo me sentía así como una carga, porque fui la tercera hija de 6, y eso hacía que hubiera una renuencia entre mi madre y yo. Eso era lo que hacía que yo me sintiera infeliz, así triste. Yo veo ahora que repetí el tratar a mis hijas sin cariño, ¿no? O sea, sí atenderlas. En mi mente yo decía, son mis hijas, las quiero mucho, les voy a comprar, les voy a dar, ya hay alimentos, hay comida. Pero no había ese cariño, ¿no? Ese abrazo, ese beso, y ese échale ganas, ese te quiero, no lo sabía. La realidad pues no la aterrizaba. Sentía yo que ellas tendrían que cargar con mi responsabilidad. Hasta que toco fondo, pero un fondo muy grave. Y después de ese fondo la hija menor empieza a tener manifestaciones de quererse morir, también que no quería vivir, que no le gustaba esta vida, que no apreciaba la vida sin un papá. Desde ahí me di cuenta que ya no me gustaba lo que estábamos viviendo. Y tuve que aceptar primeramente que necesitaba ayuda. Las hijas van teniendo a sus hijos de la misma manera que yo las tuve, jóvenes. No aterrizaba en la aceptación de ese embarazo, el no hacerse cargo de esa criaturita, así como yo lo hice con mi hija grande, ella lo hizo con su hijo. Cuando tengo al nieto, a mi primer nieto, entro en ese proceso que yo ahora pienso que era el que debí de haber entrado como madre. Pues empecé a sentir sensaciones muy bonitas, el atenderlos, el no golpearlos, el no lastimarlos, el hablar con ellos. Ya con ellos empecé a sentir esa diferencia. No puedo cambiar ya el pasado ya está. Me ha dado una tremenda enseñanza. Entonces son las actitudes las que me van obligando, las necesidades de la vida, a que yo vaya cambiando ciertas actitudes y a reconocer ciertas aptitudes para poder seguir con mi proceso de recuperación. Y ahora, hoy por hoy, dar cariño a mis hijas, a mis nietos y sobre todo a mí misma. Muchas gracias por su testimonio. La verdad son muy valiosos para nosotros escuchar todas esas cosas, esas historias de vida que de alguna manera nos sirven como ejemplo para entender a veces que uno está en circunstancias a veces paralelas o semejantes, ¿no? Y yo creo que la primera pregunta que se nos ocurre como madres es ¿cómo se califica una madre? Es decir, ¿cómo saber qué tan buenas o malas madres somos o qué tan aptas o no aptas somos como madres? Fíjate qué pregunta, ¿no? Bueno, o sea, lo que pasa es que yo creo que la pregunta está quizás mal formulada, ¿no? Porque esa es la pregunta que así nos hacemos, pero es una pregunta que lleva una respuesta siempre negativa, porque yo creo que hay que empezar a preguntar desde otro lugar, ¿no? Porque esa pregunta es imposible de contestar. ¿Quién sabe qué es una buena madre? Ese testimonio me parece de una valentía y de una realidad
iluminadora, porque nos permite ver los oscuros, ¿no? El Día de la Madre me parece que pone una luz muy fuerte sobre una imagen de la maternidad y oscurece todo lo demás, ¿no? Y entonces esa oscuridad no permite ver lo que esta mujer, con ese valor, está diciéndonos. Y todas las que hayamos pasado por la experiencia, no solamente de la maternidad, a mí no me gusta hablar tanto del Día de la Madre, como las maternidades, ¿no? Y sobre todo, que es algo que luego que yo creo que podríamos hablar con ustedes también, porque creo que es algo donde nos vamos a entender, que es el tema de los cuidados. O sea, no solamente las mamás cuidan, hay muchas otras figuras que en la gran mayoría son mujeres, que no son necesariamente nuestras madres, pero que también cuidan y que en muchos casos hacen el lugar de las mamás, ¿no? Es decir, de lo que hoy llamamos mamá, pero que hay muchas figuras que son tías, que son hermanas, que son cuidadoras y que dejan una huella muy profunda en nosotras. Yo tenía una abuela a la que no reconocía afectivamente, sin embargo la señora que nos había cuidado, que era la que trabajaba para ella, para mí dejó una huella amorosa enorme, ¿no? De protección, de mimo, porque mi abuela no lo expresaba, ¿no? Entonces quiero decir, hay otras figuras que intervienen, ¿no? Y tú decías, ¿cómo es el problema? ¿Cómo sabes si eres madre, ¿no? Estamos llenas de la maternidad, la madre está llena, y seguramente Francesca me podrá ayudar con este tema, es una figura llena de mitos, ¿no? Y llena de paradojas, y es muy compleja. Entonces, por un lado, la mamá, y si tú me dices la cultura, ¿qué es lo que nos dice que es sinónimo de madre? La abnegación. O sea, ¿quién es la madre perfecta? La madre que se niega a sí misma. La madre abnegada es una persona que se niega a sí misma. ¿Qué más violencia que eso para un ser humano? Que negarte a ti mismo. Entonces, esa es lo que la cultura nos está diciendo como paradigma de la maternidad perfecta. No, y mi pregunta iba mucho en función a eso, a que vivimos en una sociedad que te califica, ¿no? Entonces, ¿cómo calificarte tú? Califica según, además, elementos culturales externos que no tienen nada que ver con la maternidad, sino con dónde quiere esta sociedad meter a las mujeres, colocarlas para que no se les salgan de un esquema y de dónde deben de estar. En este momento, en la Ciudad de México, están marchando las madres de las y los desaparecidos de este país. Ellas también son madres, y son madres muy importantes, que manifiestan seguramente la característica de la abnegación absoluta. Son madres a las cuales se le han secuestrado las hijas y los hijos y manifiestan que quieren ejercer una maternidad, aún una maternidad tradicional. ¿Sí? Quieren poder estar comiendo con sus hijas en este día, por ejemplo, y no pueden, porque un hecho de violencia le quitó de la vida cotidiana a sus hijas y sus hijos. Esa madre es una madre que necesita hacer política su maternidad y manifestarla en la calle para tener justicia. Pero también hay muchas otras formas de ser madres. Hay madres que hoy pues están trabajando, ¿sí? Así que bueno, pues... Y finalmente hay madres que no queremos un Día de la Madre. Yo me acuerdo que cuando fui a la escuela de mi hija, le dije, mire, yo le inscribo en esta escuela porque es una escuela abierta y me niego a que pierda tiempo de vida, de divertimiento, de aprendizaje, de juego, preparando un bailable donde yo no voy a venir. O sea, ¿no quieres tu licuadora nueva? Oye, Francesca, ¿no necesitas tu licuadora nueva? No, no, tengo un excelente molcajete. Sí. Pero además también esto que nos invitan a reflexionar sobre la historia, sobre el deber ser, este mensaje también de esta mujer que la intuición la llevó como a reflexionar la experiencia de vida, creo que está muy marcado el deber ser, ¿no? Y el deber ser por la historia, el deber ser por esta construcción de género, pero también de este deber ser de que fuerte y adelante y para arriba.
Y estos sentimientos, ¿no? Como ella dice ahora, al ver a mi nieto, esta ternura y mirar desde la experiencia, el que también puedo experimentar mis sentimientos. Y creo que... Pero ¿por qué pasa eso en ese momento? O sea, ¿por qué no le sucede con los hijos y le sucede finalmente con el primer nieto? Porque estamos muy ocupadas en todo lo que debemos ser. O sea, a costa de tu salud debes de sacrificar y dejar de comer. Si nosotros les preguntamos a las mujeres, ¿quién es la primera que se levanta y quién es la primera que se acuesta? ¿A qué hora come? Perdón, y la última que se acuesta. ¿Quién es la última que come? Y la última, si es que come, ¿no? ¿Y que come? Sí. Y que come, pues somos nosotras. O sea, a costa de la salud, a costa de la economía, a costa del deseo también de desarrollo profesional, pues ejercemos esta maternidad por estos pesos del deber ser. Lo decía el testimonio, así fue mi abuela, así fue mi madre, seguramente así son mis vecinas, ¿no? Seguramente así son mis hermanas. Es un reto muy grande empezar a mirarse, como ella lo hace ahora ya siendo abuela, a empezar a mirarse, a empezar a sentir que puedes disfrutar la maternidad, no como una responsabilidad o como una carga, sino también como un privilegio que da la vida para encontrarte con ese amor auténtico. Yo hace un rato comentaba que una de las cuestiones que yo he experimentado en la vida del amor auténtico es ver a mi pequeña levantarse y decirme gracias porque estás aquí, ¿no? Eso creo que es como de la gratificación sin pedir nada, solo ahí, porque no te piden atiéndeme, dame. Nosotras desplegamos todo eso en el cuidado y creo que el cuidado está en dejar aflorar este sentimiento, esta emoción y aprender en la experiencia. Ninguno sabemos hasta que lo vivimos. Sin dejar de verse a uno mismo, que es lo que comentábamos, Claro, ¿no? Sin hacerse invisibles, que ese es el gran problema de muchas de las madres de hoy. Vamos a ir a una pausa, regresamos contigo porque queremos la visión masculina de todo esto que estamos hablando, por supuesto, y su opinión, que para nosotros es muy importante. Regresamos. Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará, que todas esas historias son puras mentiras que Adán contó a la prensa. Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo. Yo me casé bien jovencita, apenas acabo de cumplir mis 15 años cuando me junté con mi marido. Yo me fui con mi suegra y mi suegro era un poquito violento, tomaba y siempre regañaba. Después dijo mi esposo que íbamos a cambiarnos, pues, a buscar un lugar donde estar, pero él poco a poco fue cambiando también. Cuando yo me embaracé con mi primer hijo, él ya empezó a tomar y a cambiar, o sea, nunca me golpeó, hasta ahorita no me ha golpeado, pero era agresivo, así, gritón y todo. Siempre me decían mis papás que una mujer casada pues es su responsabilidad de cuidar el marido, aunque esté bolo o enfermo, lo tiene que cuidar. Como mujer no creemos que va a haber un cambio, se piensa que así vamos a seguir todo el tiempo, pero yo vivía yo en eso, pero poco a poco se fue formando la organización y nos platicaban, pero no me quedaba rápido porque es difícil dar un cambio. Llegó un momento que yo le dije a mi esposo que no está bien lo que hace y si no quiere estar al lado de sus hijos, quiere quedar con su alcohol, pues está bien, pero que me deje en paz porque yo ya no voy a vivir la misma violencia que estoy viviendo. Y dice él, pero yo no te pego, no es necesario que me pegues, es que yo sufro. Pero siempre él dice que porque también el papá fue violento, pero si tu papá fue violento no le hagas el mismo sufrimiento a tus hijos. Y ya después, más adelante, pues yo decidí
vender frutas y verduras en el mercado para darle una vida mejor a mis hijos, pues porque estaban chicos. Y ya mis hijos también, los más grandes, pues ya crecieron, ahorita ya trabajan. Y estoy muy orgullosa como madre porque ellos ahorita no son violentos. Ya mi marido ya me da tiempo. Si tengo alguna reunión o algún mandado, ya tengo tiempo para salir, ya no me detiene como antes, o ya no me exige para la comida, espera. Y mi hija, pues ahorita ya me entiende más, que también ella debe de entender que no solo el hombre debe de trabajar, también ella para que tengan un buen futuro. Y no tanto que debe de respetar, no te llama aparte, se tiene que respetar. Ay, qué bonito testimonio de María, ¿no? Sí. Qué bonito. Finalmente se da cuenta que la violencia no tiene por qué formar parte de la vida de nadie, pero tampoco de una mujer. Entonces, se da cuenta y empieza a cambiar. Y empieza ella a educar a sus hijas en este otro sentido. Es maravilloso, ¿no? Los dos testimonios de hoy son preciosos, son muy esclarecedores además, y hablan de procesos en los que para vivir bien, siendo ya madre, entonces aprendes a vivir esa maternidad dentro de tu proceso de crecimiento. Son bellísimos los dos testimonios. Muchas gracias. Ahora sí, José Alfredo, a ver, la visión masculina de todo esto que estamos hablando. Pues no sé si es la visión masculina, porque en definitiva no puedo representar absolutamente Te di una carga tremenda, ¿verdad? Sí. No, nada. Pero según José Alfredo, como los evangelios, más o menos, fíjate que sí son muy interesantes los dos testimonios, uno en el ámbito urbano, otro en el ámbito rural. Ser madre también será atravesado por el contexto, y esto es muy interesante. Los huacales, el medio nos dan una referencia importante. Y en los dos testimonios vamos a encontrar como constantes, por un lado, la carencia, ¿no? Hay muchas limitaciones, y por otro lado, el sufrimiento. Y en esta cultura en donde se reivindica el dolor y el sufrimiento como un lugar al que voy a poder acceder a la gloria, si más sufro, entonces voy a merecer más algún día. Ser madre o ser mujer estará atravesado permanentemente por estas constantes. Y en ambos testimonios también nos hablan de una carencia. Por un lado, de la carencia de afecto, y por otro lado, del ejercicio de la violencia. La señora del segundo testimonio, María, nos dice: mi marido era un poquito violento. No existe la poquita violencia. La violencia es violencia, no hay violencia pequeña en todas sus dimensiones. Y desde este lugar, desde donde nos vamos alejando, es de la posibilidad de incorporar prácticas basadas en el buen trato en nuestras relaciones. Entonces, tal como lo decía Marta, la primera luz, la primera escena es la de esta mujer arquetípica, abnegada, icónica en muchas mujeres, por ejemplo, como en Sara García, en la época de oro del cine nacional. Y detrás lo que nos encontramos es una mujer con culpa, una mujer que también pudiera maltratar en una especie piramidal. Dice la señora, no importa si está bolo o si está feo, seguramente es por Chiapas el testimonio, si está borracho, dice, no importa si está borracho, es mi cruz y la tengo que aguantar. Y hay dos posibilidades. Un precepto feminista dice, no hay mujer autónoma, empoderada, si no genera sus propios ingresos. Y María nos habla de la organización social que le permite empezar a vender fruta y empezar a generar sus propios ingresos. Ahí hay una pista interesante, porque ello le lleva a ser una mujer que toma decisiones y que puede resignificar la historia que está escribiendo con su hija. Lo está haciendo desde otro lugar, sabe que ya no puede vivir así, ni ella ni su hija, y que es posible acceder a otro lugar, el de la responsabilidad en la toma de decisiones y de mi vida. Claro, y la del respeto, ¿no? Y la del respeto. Oscar. Tenemos varias llamadas y comentarios. Adriana Soderskar nos dice, muchas felicidades a Marisa, bueno, y a todas las conductoras. Jules Lowe, hasta que alguien nos entiende. Gracias, Diálogos, por tocar este tema de una forma diferente y además real. Nos dice Dianita Navarrete,
Mi hijo acaba de escuchar el tema del programa de hoy y me dijo, pues tú no eres una madre perfecta. Y entonces ríe y al final y dice, la verdad eso me tranquiliza y mucho. Claro. Pues muy bien. Beatriz Badi, uno no quiere ser perfecta, pero tu compañero te dice que está muy cansado. Entonces no queda más que sacar la chamba en tu casa, con tus hijos y además en el trabajo. Arteaga Janet, tengo 26 años y creo que desde que recuerdo mi madre se siente que no fue buena madre, a pesar de que le digo que no fue así. Y así sigue con esa idea y yo casada y mi marido me ayuda mucho y en ocasiones pienso, ¿y si ahora entonces la mala madre soy yo? Porque a veces no quiero estar con mi hijo. Este es un punto bien importante. Sí, claro. ¿No? Poco se dice, poco se habla, pero mucho se siente. Claro. No le pasa solamente a las mujeres, pero hoy específicamente hablando de este rol que en ocasiones es como impuesto porque mal visto será, ¿en este momento no deseas estar con tu hijo? ¡Ah! Dios santo. ¡Qué mala madre! Exacto, y vienen una serie de juicios Entre impresionantes. Blanca Estela Cabrera, yo soy feliz, tengo mi propia familia, no tuve que empoderarme para darme cuenta de que yo tenía que tomar mis propias decisiones sin basarlas en las de mi madre ni mi abuela, y estoy orgullosísima de ser primero hija de Dios, esposa y madre de 3 hermosos hijos que me encantan, y mi familia, vivir sola, criando hijos sin padre ni respeto no es mi idea de vida. Por otro lado, nos dice también Patti Ramírez, están hablando de solo un modelo de madre. Y aquí podría ser que diga, porque no están hablando bien, o que esté preguntando, ¿por qué no están hablando bien de esta idea de ser madre? Este es otro comentario interesante, el que nos marca. En realidad no vamos a hablar de un solo tipo de mujeres o un solo tipo de mujer que ejerce la maternidad. Así como hay muchos Méxicos, me parece que también hay muchas mujeres que lo viven de una forma distinta. Veíamos el testimonio en Chiapas o aquí en la ciudad, en fin. Por otro lado también nos dice... aquí ya se me volvió. Ramiro López. La gente se cierra. No entiendo lo que dice. Conviví. Bueno. Oye, en lo que las buscas, déjame nada más contestar. Bueno, aclarar más bien una cosa que me parece muy importante. Al estar hablando aquí de cómo no queremos ya ser unas madres perfectas, de cómo la mujer necesita empoderarse para verse desde otro lugar, para tratarse con más respeto, con una visión mucho más abierta a su propia persona, al mundo que la rodea. Además de estar hablando de todo eso, no estamos diciendo que ser madre no sea un evento maravilloso en la vida de las mujeres, que así lo deciden, porque tampoco es obligatorio para todas las mujeres, pero las mujeres que así lo deciden... Yo creo que ahí está uno de los puntos clave del tema de la maternidad perfecta. Para mí la maternidad perfecta es la maternidad elegida. Entonces, ese es un punto, o sea, para mí eso es ¿cuál es la maternidad perfecta? Pues la que eliges, ¿no? La que eliges, la que estableces un vínculo con tu bebé, la que vas a poder disfrutar, la que vas a poder construir y decidir cómo la vas a vivir, si con pareja, sin pareja, pareja de tu mismo sexo, parejas de otro sexo. O sea, quiero decir, ahí toda hay una construcción y una posibilidad de ejercer la libertad, porque cuando usamos la palabra empoderamiento, a mí lo que me preocupa es que esas palabras tan grandes terminan diciendo poco, porque no es una palabra que venga del español, no se entiende claramente qué quiere decir. En realidad es pues ser dueña de tus decisiones, poder tomar decisiones, poder tener, como decías, Yasmín, la parte económica que te permite sustentar las decisiones, porque la autonomía económica, ¿por qué es importante? No es importante en sí, sino porque es lo que te permite sostener una decisión y tomar y decir, yo no quiero esto, puedo optar, puedes elegir. Cuando no tienes la autonomía económica no puedes elegir. Entonces yo creo que la maternidad perfecta es la maternidad elegida, y por eso la libertad de tomar decisiones sobre tu propio cuerpo, de decidir si vas a tener hijos, cómo los vas a tener, de una maternidad, de una elección informada, con derechos. Yo creo que eso es un ejercicio casi perfecto, ¿no? Yo creo que una cosa que es muy importante que está diciendo Marta, y tiene mucho que ver con lo que sucede en este momento en el mundo. Las mujeres jóvenes ya no quieren ser madres en la misma medida en que a nosotras se nos obligaba a desear serlo. Es decir, quizás muchas de nosotras tuvimos la oportunidad de no ser madres o no ser madres jóvenes, cosa que otras mujeres no podían. Digamos, en su cultura era más o menos menstruar y tener hijos, casi lo mismo, ¿no? En cambio, hoy en día,
chavas de 30 años dicen, no quiero tener hijos o quiero tener hijos mucho más adelante. Tenemos una presión económica siempre mayor sobre nuestras vidas. Estamos completamente esclavizadas por la idea de tener que tener trabajo, que ha sustituido la idea de tener que ser madres. Y resulta que hoy, ante los 50 años, la verdad, las mujeres que hoy tienen 20 años no tienen una perspectiva de seguridad laboral ante los 45, 50 años. Tienen ganas de tener hijos si deben competir todo el tiempo para ser perfectas trabajadoras. Ya no tenemos que ser perfectas madres, tenemos que ser perfectas trabajadoras. Fíjate qué ¿Y dónde está nuestra libertad? Entonces, estas mujeres optan, muchísimas mujeres, mis alumnas, mis amigas más jóvenes, optan por no tener hijos. Fíjate qué interesante la reflexión, porque el maternaje como el paternaje es la única profesión donde te otorgan el título antes de aprender, ¿no? Y antes de ejercer. Te conviertes en madre, pareciera que una vez que te embarazas. Sin embargo, el construirse madre es más allá solamente del embarazo. Es a través de cómo construir el vínculo y cómo ejercer el cuidado. Y a partir de ahí, entonces, vamos a encontrar una diferencia completamente sustantiva. Habrá mujeres que no quieran ser madres, que renuncien a la reproducción, pero difícilmente podrán renunciar al cuidado. Es decir, si todos y todas nos hiciéramos corresponsables del cuidado, fuésemos cuidadores del entorno, del niño que está vendiendo en el semáforo, de las plantas que están en la banqueta, entonces estaríamos promoviendo una ética de corresponsabilidad social y de cuidado que no trasciende necesariamente la reproducción. Y es que la reproducción en esta construcción ha sido un lastre, ha sido una trampa que ha terminado por legitimar lo público de lo privado. Y es una de las trampas más importantes del sistema en el que vivimos patriarcal. Ahorita que te escuchaba decir eso de que se aprende hasta que ya fuiste madre, ¿no? Tienes el título primero y lo aprendes después. Yo diría que hasta como por ahí del segundo o tercer hijo, uno va entendiendo de qué se trata la cosa. Al primero lo echas a perder, el segundo ya lo mejoras un poco y el tercero ya, ¿no? Es difícil. Además, no se es madre igual para todos los hijos. O sea, también ese es otro temas súper importantes. Cada hijo tiene una madre distinta, ¿no? Sí, sobre eso quería comentar que hablábamos de cuando tú eliges ejercer la maternidad, pero ¿qué pasa cuando no lo eliges? Exacto. Y venía a mi mente las mujeres que viven en la Sierra de Guerrero, donde son vendidas, donde después de la menstruación, muy jovencitas, estamos hablando entre 9 o 10, 11 años, no eligen. Su contexto cultural, las costumbres, las lleva a ejercer una maternidad donde no saben, son niñas cuidando a niñas. Sí, por supuesto. Y entonces ahí es, pues así es el destino, así es lo que así la vida tocó, ¿no? que me está dando. Y por otro lado, yo creo que es muy importante lo que comentaba Francesca. Generacionalmente sí está habiendo un cambio. Sí está un cambio en el sentido de ejercer esta maternidad de manera biológica. Pero también, como decía José Alfredo, sigue habiendo esta carga de responsabilidad del cuidado. Las mujeres seguimos siendo cuidadoras, no solo de nuestros propios hijos, sino cuidadoras de los otros, cuidadoras y mantenedoras, ¿no? ¿Cuántas se hacen cargo de los sobrinos? ¿Cuántas se hacen cargo de los vecinos? ¿Cuántas se hacen cargo de los adultos mayores? Es decir, esta carga social que las mujeres tenemos sobre esta responsabilidad asignada. ¿Está mal tener esa carga? Yo creo que el problema no es que si está bien o está mal. De hecho, alguien lo tiene que hacer, porque el cuidado de las personas dependientes es una responsabilidad y una obligación. Es un derecho de ser cuidados, pero es una obligación del ser humano cuidar. Claro. Efectivamente, el problema es cuando yo pero también el Estado, ¿eh? No quitémosle responsabilidad obvio, a las instancias. Pero te quiero decir que incluso es una responsabilidad del ser humano y una obligación, o sea, un derecho a ser cuidado y una obligación proveer cuidados, hombres y mujeres. Vamos a contestarla después de esta pausa, porque vamos rapidísimo a ella y regresando, ¿usted qué opina? O sea, debemos dejar de ser cuidadoras, ¿es malo? ¿Es por instinto o no es por instinto? Después de esta pausa lo seguimos analizando, no se vayan.
La humanidad es masculina y el hombre define a la mujer, no en sí, sino en relación con él. La mujer no tiene consideración de ser autónomo. La mujer se determina y se diferencia con respecto al hombre y no a la inversa. Ella es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el sujeto, es el absoluto. Ella es la alteridad. Simone de Beauvoir, escritora y filósofa francesa. Para mí ser una buena madre es ser responsable con el hijo que tengo, ¿no? Primero, educarlo, darle valores y amarlo. Darlo todo como mujer, principios morales, educación, respeto. Transmitir, educar, enseñar, amar. La madre que cuida a los bebés, que les da lo necesario, que tiene confianza con ellos, que platica, que les da tiempo. Para mí sería una buena madre. Pues tenerles atención, saberlos escuchar. Yo, aunque son adultos, pues apenas aprendí lo que no hice cuando eran niños, de escucharlos más. Creo que es un tema un poquito difícil de definir, pero más que buscar la perfección, que creo que es lo que muchos buscan, creo que es tratar de dar lo mejor de sí. Yo creo que una buena madre es aquella que ama a sus hijos, que los educa, pero que al mismo tiempo cuando es necesario dejarlos ir, hay que soltarlos. No hay que consecuentarles tanto, hay que enseñarles el camino, enseñarles a trabajar, a cosechar y no darles los frutos ya hechos. Bueno, pues ahí está este sondeo que hicimos precisamente para ver bajo qué conceptos es que nos calificamos como madres, ¿no? Cada quien tiene una opinión distinta, pero lo que sí es cierto es que de alguna manera u otra todas nos vamos calificando o descalificando, que es mucho peor, ¿no? Entonces está interesante por ello. Estábamos aquí. Mire, entonces... estamos en un debate sobre los cuidados. Yo creo que es un falso dilema si es buena o mala madre. Sin embargo, no creo que es posible ejercer con libertad, con cariño, el propio deseo de cuidar al otro, si no hay instancias sociales que facilitan el trabajo de la maternidad. No se puede ser buena madre si tu universidad, mientras eres una alumna, no tiene una guardería. No se puede ser buena madre si no tienes la garantía de los cuidados médicos indispensables pagados con tus impuestos y no privadamente. No se puede ser buena madre si tu trabajo no tiene una garantía de que el tiempo del maternazgo es considerado un tiempo social. Por lo tanto, guardería, posibilidad de llegar a atender una hija o un hijo si se enferma, si ha tenido un problema en la escuela, si se cayó en la calle, ¿no? Y finalmente la seguridad de la calle. Para ser buenas madres necesitamos poder decir a nuestras hijas, váyanse al parque sin tener miedo de secuestros, sin tener miedo a que te atropellen, sin tener miedo a agresiones sexuales y físicas por parte de otros niños, Fundamental. no solo de los adultos. Fundamental porque no le quitamos responsabilidad al Estado. El Estado tiene que garantizar el bienestar y el desarrollo integral de todos y todas sus integrantes. Pero por otro lado, la trampa de lo bueno o lo malo, y está bien que me feliciten, y está bien si felicito, y está bien si cuido o no, eso tiene que ser fundamentalmente una decisión. Porque la pregunta del millón es, ¿lo estoy haciendo porque así lo aprendí y solo lo estoy reproduciendo? Yo no dudo que haya mujeres felices preparando la comida de hoy por la tarde para recibir a toda la familia. Pueden ser felices, seguro. La gran pregunta es, ¿usted lo decidió? ¿Lo quiere hacer? ¿Lo elige hacer o lo tiene que hacer? Porque es probable que decida hacerlo y no necesariamente es lo que yo elegiría. Es lo que me toca o lo que debo. Es lo que me toca. Es fundamental poder decidir cómo ejercer mi maternaje. Claro. Pero también yo creo, fíjate que lo que tú decías, Francesca, que me parece muy importante sobre
la obligación, lo que estábamos hablando antes de salir a la pausa. Yo sí creo que el ser humano que tenemos que entender que sí tenemos una responsabilidad como individuos también de cuidar, hombres y mujeres, de prodigar cuidados y de recibir cuidados. Claro. Efectivamente, cuando la vida social se empiece a distribuir, trabajo, libertad de las mujeres, derecho a trabajar, derecho a estudiar, todo eso que es bastante, lamentablemente bastante reciente, el Estado tiene que proveer, tiene que decir, bueno, si no hemos cambiado, si no hemos conseguido que los hombres asuman ese 50% de los cuidados, ¿no? Pues hay que poner remedio y hay que tener guarderías y hay que repartir y hay que cuidar. El Estado, como tú dices, tiene que proveer. También hay otros, yo pensaba en la lista de problemas que tú hacías y quería también problematizar como un poco antes todavía, ¿no? Como tú decías, el embarazo adolescente, la falta de información de las niñas de las niñas de lo que les está pasando, la cantidad de, sabes que en este país 2 de cada 10 embarazos suceden entre los 12 y los 19 años, o sea, es altísimo. Hay políticas, hay buenas políticas con respecto al embarazo adolescente, pero no son suficientes. Luego, ¿qué pasa una vez que está el embarazo? Todo lo que tiene que ver con violencia obstétrica, eso también nos pasa a las mujeres. Es algo que pasa alrededor de la maternidad y es gravísimo. Los índices altísimos de muerte materna que no conseguimos bajar. Hay estados de la República que sí han bajado bastante, como por ejemplo Tabasco, pero hay otros en donde se ha incrementado lejos de los objetivos de desarrollo del milenio que planteaban un descenso importante de la muerte materna. ¿Por negligencia? Por negligencia, por falta de atención, por falta de recursos, porque todo esto de lo que estábamos hablando además está atravesado por la cuestión económica y la cuestión étnica, o sea, la raza, la situación económica de las mujeres. No es lo mismo un embarazo, un seguimiento médico y un parto para una mujer de clase media alta que para una mujer indígena en un pueblo donde no tiene asistencia y donde la atienden mal. Donde a su partera le han quitado el poder de decir que sabe cuidar, además. Y luego en los hospitales, cómo las reciben, cómo las tratan las mujeres que mueren sin que la familia, en el proceso de parto, aún hoy, cuando eso es imperdonable. Entonces estamos hablando de otros problemas, además, sumándome a lo que decía Francesca, porque a mí como feminista, ¿qué me dice el Día de la Madre? Pues todos los problemas que pasan alrededor del Día de la Madre. Está bien que celebren y que feliciten y todo, pero también seamos críticas y digamos cuáles son los problemas que estamos viviendo las mujeres con respecto al tema de la maternidad. Por eso estamos haciendo este programa, porque nos gusta visibilizar toda esa parte que no se ve, que no se dice. Y espérate, porque todavía viene más, o sea, los procesos de fertilización, los límites, las críticas, la subrogación, o sea, todo eso tiene que ver con el hecho de la maternidad y yo creo que son temas en donde tenemos que hablar y tenemos que debatir y decir, la mamá no es solamente el hecho de la abnegación y el cuidado y todo eso que puede ser muy romántico y muy bonito, sino toda la problemática también que implica no solamente a los individuos, sino también al Estado, como decía Francesca. Y también la parte emocional, ¿no? Porque hablamos de toda esta estructura que también el Estado debe tener para contribuir en este desarrollo y también se hace evidente estas problemáticas en torno a la maternidad. Pero ¿qué pasa con aquella mujer que no tiene esas redes de apoyo familiares o de la vecina? ¿Qué pasa con aquella mujer que se tiene que levantar, que se tiene que ir a trabajar, que se apoya en la escuela y resulta que el hijo se enfermó? ¿Cómo le hace esa mujer? No hablamos de eso, ¿no? De sufrimiento. De sufrimiento. Estamos intentando decir algo que no nos sale. No se puede ser madres bien, felizmente como mujeres, sin una red de amigas. Claro. En realidad lo que es fundamental es esta posibilidad de sí quiero estar 3 horas hoy sola, quiero irme al cine, no quiero cargar con este niño que sin embargo amamanto con un enorme placer. Es sumamente placentero en términos sexuales amamantar. Yo amamanté 2 años y medio y tuve los mejores orgasmos de mi vida. Entonces, ¿para qué negarlo? ¿Por qué no decir que la maternidad te da hasta placeres físicos? Claro. Sin embargo, había momentos que
demonios, me quiero ir al cine. Y ahí aparecía una amiga. Ahí aparecía, porque el padre, el 50%, el padre puede no existir, puede tener el 80% de la responsabilidad. 50 y 50 es una mentira, es un cálculo matemático que no existe en la vida real. ¿Sí? Hay un comentario que viene mucho al caso de lo que estás diciendo. Nos dice Dianita Navarrete, cuando trabajaba y era soltera, una compañera del trabajo acababa de ser mamá. Junto con otros compañeros y yo nos organizábamos para ir a algún bar o a algún lugar. Invitábamos a todo mundo y ella siempre iba. Pensaba entonces yo, ¿por qué no se queda en su casa al cuidado de sus hijos? ¿Por qué no está con ellos, no? ¿Por qué viene con nosotros? Ahora que soy madre, entiendo muchas cosas. Claro. Juzgamos sin saber y solo son prejuicios atacándonos entre nosotras mismas, donde solo necesitamos nuestro tiempo fuera de casa y también del trabajo. Claro. Pero de todos modos, sí decimos, estamos juzgando todo el tiempo, traemos esta lupa, ¿no? Como para decir... Siempre, como dice el dicho, en el ojo ajeno, ¿no? La paja en el ojo ajeno, porque nunca Pero vemos la fíjate propia. qué piso tan resbaloso, porque solo en el nombre del programa, ya no quiero ser una madre perfecta, parece que asumimos que ya existía la madre perfecta. Que solo la vamos a dejar. No, de verdad ya existía. perfecta, la verdad, nada más yo. Y si ya existía por arte de magia, entonces ahora yo ya soy imperfecta y feliz. Entonces, además de construirme una mujer exitosa, independiente, autónoma, emprendedora, además tengo que cargar el otro arquetipo. Sí. Entonces tengo que ser la perfecta y la imperfecta y sostener los dos modelos. El gran problema es que compramos el argumento de que es posible. Y entonces lo que tenemos enfrente son mujeres con doble, triple jornada de trabajo, agotadas, extenuantes, en busca de la felicidad y de la integralidad. Ahí es impresionante mirar la escisión, la fragmentación social solamente en la composición del ser mujer. Esta integración es posible, pero no es posible hacerlo solas. Es a través de una red de apoyo. Pero fíjate que hay un tema también que yo creo que deberíamos pensar, que es el tema del sufrimiento y el estrés debido a esa especie de el efecto lucha, en tu salud, ¿no? y que tiene efectos en la... Ahí es como todo es tan complejo en el tema de la maternidad, ¿no? Sí. Ahí se suman otros problemas, porque efectivamente, como decía Francesca, hay un descentramiento en la maternidad. O sea, en la maternidad es un golpe para todas las mujeres que hayan pasado por la maternidad, sea biológica o no, la adopción también, por supuesto. Hay un descentramiento donde el yo pasa a segundo plano y hay que hacer sobrevivir esa criatura. Y el hecho cotidiano de tener que mantener en vida una personita que puede morirse en cualquier momento si no le prodigas los cuidados básicos, te lleva a un descentramiento. Es decir, tu yo que estaba puesto en ti, que te desayunabas, que te cuidabas, etcétera, de golpe, ¡paf!, ¿no? Pasa a un segundo plano. Por eso el tema de la madurez y la edad en la maternidad tiene un sentido, ¿no? Y yo creo que sumado a eso, el tema del estrés y del sufrimiento que vivimos, en un caso, en caso generalizado las mujeres, también algunos papás sufren ese estrés debido a tratar de conciliar diferentes proyectos de vida que tienen que ver con lo profesional, con las amigas, con la vida personal, ¿no? Y ese genera un estrés horrible, ¿no? O sea, yo siempre cuento, porque lo tengo además en imágenes, mi hija, yo estaba separada del papá de mi hija muy pronto, ¿no? Mi hija ya tiene 29 años y yo le decía que ella dibujaba, ¿no? Entonces me dibujaba a su papá divino, ¿no? O sea, con unos pelos así. Pero tengo los dibujos, ¿eh? O sea, unos pelos. Era el príncipe encantador. Sí, unos ojos así. Y a mí agarraba su lápiz y hacía unos ojos así como con unas ojeras y unos pelos de loca, que yo lo veo hoy en día y digo, tenía razón, o sea, así estaba yo, toda de estrés. neurótica. ¿No? Pero de estrés, porque estás angustiada, porque tienes que mantener esa persona en vida y tienes que vivir tú también y tienes que sobrevivir y tienes que vestirte y tienes que cuidarte. O sea, yo tardé muchos años en cuidar mi salud hasta que mi hija, no vi que ya mi hija estaba bien, no volví al médico, no. O sea, creo que es algo que nos pasa a las personas que estamos cuidando solas, que cuidamos solas, y no digo solo mujeres, digo ni mamás, o sea, hay otras
otras figuras que en general son mujeres, pero que también están cuidando. Y eso produce mucho estrés. Yo creo que es mucho estrés. Sí. Yo me quedo pensando en algo que decías hace rato acerca de cuando una mujer decide ser mamá y que es lo más cercano a entonces tener un buen empoderamiento y lo que decías. Pero también, ¿qué pasa cuando esta decisión tal vez no sea tan genuina? Es decir, yo decido ser mamá, sí, pero no en realidad por un deseo personal, sino por una obligación social, una obligación familiar, una presión biológica y a lo mejor en el camino incluso me vuelve a saltar y este estrés y esta calidad de vida que se va empeorando me da la razón a esa intuición donde yo no quería hacerlo, pero me vi de alguna forma forzada a tomar la decisión de sí comenzar. Claro, cuando toda la familia, las amistades y todo te preguntan todo el tiempo, ¿y el bebé para cuándo? ¿Y el niño para cuándo? Pero también... Y luego es la parejita. Y luego la parejita, además, no nada más uno. Pero también hay aquellas mujeres que deciden de plano no querer ser madres. Claro. Salimos a la calle y le preguntamos a las personas que nos encontramos qué opinan de cuando una mujer no quiere ser madre. Veamos. Pues la verdad se están perdiendo en la parte importante, ¿no? Algo muy bonito como es ser madre, pero pues sus razones tendrán, ¿no? Yo pienso que pues toda mujer debe de tener hijos. Bueno, no todas, sino las que ellas quieran. Pues que a la vez es mejor porque, haga de cuenta, hay madres que a veces abandonan a sus hijos. Son valientes, es bonito, porque yo les he dicho, tengo muchas amigas así, les digo, mira, tener hijos antes decían en los pueblos que es para que te cuiden de viejita. Le digo, y no, yo ahora que soy mamá, mis hijos están fuera, o sea, están en otro lado totalmente. Pues aunque yo esté viejita después, pues voy a tratar de solventar mis gastos, pero antes así nos decían en los ranchos. No, aunque sea ten uno, si no hay marido, búscate por ahí un novio y ten un hijo. Creo que es súper válido que no, que decidan no tener hijos, no es una obligación. Creo que, o sea, el tener un hijo es una responsabilidad muy, muy grande y hay mujeres que no nacieron para ser madres y no tienen nada de malo. Ay, que están en su derecho. Hay que, pues, no sé, ser libres de tomar las decisiones que queramos, seamos hombres o mujeres. Soy de las personas que piensa que tus decisiones de vida y lo que quieras lograr de tu vida va primero. No tienes que enfocarte en lo que piensa la sociedad. La sociedad muchas veces nos dice que hay que tener la familia para ser feliz y la verdad es que muchas personas no lo ocupan, son muy conscientes de lo que quieren. Entonces la verdad es que si no quieren tener hijos y no les afecta, no creo que haya un problema en eso. En ese programa. Grandes respuestas. La verdad es que ya profundizaremos esta parte donde decía una señora, bueno, cuando menos ten uno, aunque sea con un novio, con quien sea, ya se puede profundizar mucho más. Pues ya de perdida. Pausa y regresamos, no se vayan. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza y fíjense nada más el tema que tenemos para mañana. Mujeres y diversidad sexual. ¿Cómo se viven las mujeres lesbianas, transexuales, transgénero y bisexuales? Desde luego, vivir libremente la orientación sexual e identidad de género y expresarlo sin temor son derechos humanos que deben ser respetados. Sin embargo, y desafortunadamente, la realidad evidentemente es otra, no solamente aquí en nuestro país, sino en gran parte del mundo. Pero, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Se está tomando en realidad en cuenta la opinión de las mujeres que viven una orientación sexual distinta o no? Por el contrario, se sigue juzgando, se sigue señalando, se sigue violentando, como en parte hoy aquí en el programa se ha dicho a las mujeres, independientemente si habláramos de su orientación o preferencia sexual. Pero de esto y más hablaremos mañana y por supuesto es un tema el que se debe profundizar muchísimo. Así que la invitación es para que no se lo pierdan en punto de las 9 de la mañana o bien si quieren venir aquí al estudio entonces nos marquen al 5341-4435. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte y enseguida un testimonio que habla acerca de la brecha generacional. Hay que empezar a preguntar desde otro lugar, ¿no? Porque esa pregunta es imposible de contestar. ¿Quién sabe qué es una buena madre? El Día de la Madre me parece que pone una luz muy fuerte sobre una imagen de la maternidad
y oscurece todo lo demás. La cultura, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es sinónimo de madre? La abnegación. O sea, ¿quién es la madre perfecta? La madre que se niega a sí misma. ¿Qué más violencia que eso para un ser humano? Que negarte a ti mismo. Entonces, esa es lo que la cultura nos está diciendo como paradigma de la maternidad perfecta. Elementos culturales externos que no tienen nada que ver con la maternidad, sino con dónde quiere esta sociedad meter a las mujeres. A costa de la salud, a costa de la economía, a costa del deseo también de desarrollo profesional, pues ejercemos esta maternidad por estos pesos del deber ser. Disfrutar la maternidad no como una responsabilidad o como una carga, sino también como un privilegio que da la vida. En esta cultura en donde se reivindica el dolor y el sufrimiento como un lugar al que voy a poder acceder a la gloria, si más sufro, entonces voy a merecer más algún día. Mi marido era un poquito violento. No existe la poquita violencia, la violencia es violencia, no hay violencia pequeña. No hay mujer autónoma, empoderada, si no genera sus propios ingresos. Uno de los puntos clave del tema de la maternidad perfecta. Para mí la maternidad perfecta es la maternidad elegida. Las mujeres jóvenes ya no quieren ser madres en la misma medida en que a nosotras se nos obligaba a desear serlo. El maternaje como el paternaje es la única profesión donde te otorgan el título antes de aprender, ¿no? Y antes de ejercer. Habrá mujeres que no quieran ser madres, que renuncien a la reproducción, pero difícilmente podrán renunciar al cuidado. Me llamo Ana, soy mamá de 2 mujeres. Soy psicóloga clínica y trabajo en el sistema penitenciario. Me enamoré muy joven, a los 19 años establecí una relación de pareja formal. Todavía yo no terminaba de estudiar, suspendí. A veces no te lo planteas así de, ay, yo quiero tener 2 hijas o 2 hijos. No, simplemente dices, bueno, ahora que vivo en pareja, vamos a tener un hijo, ¿no? Hay un dicho que por lo menos en mi ámbito personal se dice mucho, el que paga manda, ¿no? Y entonces en este aspecto, durante los primeros años yo no trabajaba hasta como a los 6 años de mi hija la pequeña, y entonces pues el proveedor era el que de alguna manera tomaba una decisión más fuerte, ¿no? Digamos como con mayor porcentaje. Mi madre nunca trabajó. Mi hermana la mayor empezó a trabajar muy joven, pero era como muy criticada incluso por mis hermanos, mi padre, muy vigilada, muy custodiada, porque se tenía la idea en mi familia que las mujeres que trabajaban eran como muy libertinas, ¿no? Claro, y por supuesto que me llega esa educación en la cual yo crecí. Entonces era irme a trabajar con cierta culpa, porque dejaba yo a mis hijas no tan chiquitas, pero sí pequeñas. Igual mi madre era muy de casa, 7 hijos. Entonces, cuando teníamos una charla, ella me decía, es que no tienes por qué trabajar. Tu esposo tiene que trabajar y solventar los gastos. Un poco el látigo, ¿no? De, es que te vas tanto tiempo, es que las dejas conmigo, pero de todas maneras, para mí fue difícil. Sin embargo, creo que fue también muy gratificante porque al final del día, cuando yo hacía un recuento y decía, bueno, hoy logré esto, pude hacer esto, ahora te puedo decir que mis hijas ya hicieron su vida, que tengo esta capacidad de poder alinear mi día conforme a mis decisiones, ya no en función tanto de una familia, sino un poco más hacia mi persona. Y estamos aquí ya con Estefanía también, con quien queremos platicar. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cómo te ha tocado a ti vivir esto de la maternidad? Pues en mi caso sí ha sido un poco difícil, porque mi maternidad fue totalmente elegida. Amo a mi hijo con toda mi alma, pero Angelito es un niño especial. Ajá. Él tiene una lesión cerebral
Para mí sí ha sido difícil, porque ha sido luchar con estigmas, con etiquetas, llámese escuela, llámese calle, llámese trabajo. Saluda. Eso. Llámese trabajo, inclusive muchas veces en las mismas familias. Entonces sí ha sido un patrón, que si no haces esto, es que no eres mala madre. Ajá. Si tu hijo no llega al nivel que llevan los demás, eres mala madre. Y sí ha habido momentos, como decía la señorita, en que te estás agotado. Sí. Ha habido momentos en que dices, ya no puedo más. Sí. Pero no por eso dejas de amar a tus hijos. Claro. Dejas de quererlos, de cuidarlos, de procurarlos. Yo soy de la idea que está mal que celebren un día a la madre, porque la madre te ama todos los días, no nada más un solo día. Te da tu tiempo, su cansancio, su amor, tus cuidados, todos los días, no un solo día. Y yo soy, y como decía su tema, o sea, no por el hecho de decir, hoy no puedo, no soy perfecta, estoy cansada, no por eso soy una mala madre. No. Claro que no, claro que no. Y te agradezco muchísimo además que vengas y lo compartas con nosotros, porque efectivamente de eso se trata este programa, de decir amo a mis hijos, pero también de repente estoy harta de ellos, también quiero que de repente me dejen en paz, también quiero estar sola, también quiero disfrutar mi vida, también quiero poder salir a un cine, hacer algo, ¿no? También se tiene ese derecho y no se es mala madre. Pues en mi caso es muy difícil. Claro. Porque hay que ir a consultas, hay que ir a terapias. Implica mucho más hay esfuerzo, medicamento, ¿no? Y atención. Y atenciones que muchas veces no te puedes dar ese lujo. Así es. Porque hay gastos, hay responsabilidades. Pero el hecho de no salir a un cine, no salir de eso, no quiere decir que no te puedas divertir. Yo con él me divierto, jugamos, corremos, brincamos, hacemos circo, maroma y teatro. Y yo con eso me divierto, soy feliz. Y también te cansas. También. Exacto. ¿Verdad? Y hay que saber decirlo también. Así es. Muchas gracias por estar placer. aquí. No, al contrario. Gracias. Muchísimas gracias y además por traer a este gordo precioso aquí al programa. ¿Cómo estás, Ana María? Pues muy bien, muy reflexiva, escuchando estas historias, a los especialistas que me han hecho recordar que y darme cuenta, ¿no? ¿De qué? Yo ya sabía que era una mala madre, porque así me han etiquetado. Ya lo sabía. Ya lo intuía. Me casé a los 17 años. Ajá. Fui mamá a los 17 años, tengo 3 hijos. Y bueno, soy como que fuera de lo común. Ajá. De las madres sufridas y abnegadas, ¿no? Pero, pues yo soy así y yo vengo de una familia, de una madre perfeccionista, perfecta. Escuchaba los comentarios de que muchos de nosotros y socialmente los padres no nos saben dar el afecto, no te demuestran el amor, ¿no? Aunque sabemos que nos aman, pero no somos así como empáticos para poderlo manifestar. Así es. Yo cuando empecé a tener a mis hijos dije, yo voy a hacer todo lo contrario. O sea, yo necesitaba un abrazo, necesitaba sentirme amada y pues fue algo que desconocía en su momento, ¿no? Mi mamá, fuimos 11 hijos, entonces, yo soy la mayor, imagínate, ¿no? Entonces, Sí, lo que me tocó. claro. Fui la mamá de mis hermanitas. Por supuesto. ¿no? Y después mamá de mi hija a los 17 años. Entonces fue muy difícil y yo siempre pues estudié, luché del brazo de mi esposo para poder salir adelante. Y en alguna ocasión, una de mis hijas me dijo, oye, ¿por qué no eres una madre normal? Y yo le dije, ¿una madre normal? ¿Y cómo es una madre normal? Yo soy como soy. Nadie te enseña a ser madre, ¿no? Y creo que ha sido uno de los papeles más difíciles de mi vida, el ser una buena madre, y por eso ahora digo, pues creo que no lo soy, porque yo soy imperfecta. Claro. Y creo que es mi derecho a manifestar el que hoy no te quiero ver, hoy no me hablen, no me visiten. Sí se los digo, y me dicen, es que ¿por qué no eres normal, mamá? O sea, oye, Ana María, es que las mamás no son así. Bueno, es que yo soy tu mamá y yo soy así, te tocó la mala suerte de que sea así, ¿no? Te tocó esta mala madre. Te tocó esta mala madre, exacto. Entonces, pues bueno, yo creo que tenemos ese derecho, ¿no? Claro. A manifestar
estoy cansada. Pocas mujeres se atreven a decir que amando profundamente a sus hijos de repente también te caen muy gordos. Sí, ¿no? yo sí se los digo. Yo también. Yo sí se los digo, ¿no? Y ahora creo que ya lo entendieron, ¿no? Después de ciertos años me dice, ay, Ana María, es que bueno, sí, ya entendimos que eres así. Aunque seas difícil o a veces no te entendemos, pero bueno, es tu derecho, ¿no? Le digo, ya lo entiendes porque tú tienes 3 hijos, ¿verdad? Le digo a mi hijo. Y ahora ya te das cuenta lo difícil que es atender un hijo. Claro. Además, tengo la fortuna de tener también nietos y a través de mis nietos pues he encontrado otra forma de ser, ahora sí, la madre que a lo mejor me hubiera gustado ser con mis hijos, ¿no? Decir, a lo mejor fuimos malas madres, pero somos extraordinarias abuelas. Ahí sí, creo que estoy trabajando por eso, ¿no? Pero bueno, creo que el común denominador de la madre mexicana o el estereotipo es ese, ¿no? El que todos los hijos esperamos que sean perfectas en qué o para qué o cómo, claro, ¿no? Claro. Y pues yo creo que yo sí soy como que la madre imperfecta. Así es. No cumplo los caprichos de mis hijos. Muy bien, ¿no? Pues entonces, me parece muy bien. Muchas gracias. Muchas Ana gracias María. por la invitación. No, al contrario. Vamos para allá con ustedes para que les hagan un comentario. A ver, Francesca. Yo creo que 2 cosas importantísimas acabamos de escuchar. Uno, la presión social sobre cómo deben de ser los hijos de las madres perfectas. Entonces no son niñas y niños verdaderos. Deben ser el primero de la clase, deben de ser esto o lo otro, si no la culpa es de la madre. Y eso creo que es algo muy importante tenerlo aquí. Y lo otro que me encantó es esta elección, no elección, de ser o no ser madre. Me encanta que puedan decir que están muy felices de ser abuelas. Yo no soy abuela, no sé si lo seré. No quiero que mi hija tenga que tener un hijo si no tiene ganas. Puedo decir si deseo serlo o no deseo serlo. Quizás sí, quizás no. Así como no sé si deseé realmente ser madre o no. Cuando viví la maternidad la conocí. ¿Qué quiero decir? Yo hasta los 35 años dije, jamás seré mamá. No quiero serlo, no me interesa, esas cosas malolientes y pipiciosas, así, no, por favor. Y de repente a los 37 años me quedé embarazada. Tenía una relación de pareja, seguramente me descuidé, ¿sí? O se descuidó, o nos descuidamos. Y en ese momento tuve que elegir, ¿sigo o no sigo con el embarazo? Lo dudé todo el tiempo. Y cuando tomo la decisión de ser madre, físicamente estaba perfecta, ¿eh? Nunca vomité, por ejemplo. Seguí caminando 10 kilómetros al día porque a mí me gusta caminar. Seguí yendo a trabajar porque a mí me gusta trabajar. Pero la presión de no bajes las escaleras corriendo, no hagas esto, de la sociedad era pesadísima. Yo creo que una parte sincera de mi rechazo a tener que ser madre venía de la carga de obligaciones que me daba la sociedad de ser de una manera o de otra. ¿A ti no te pasó lo mismo? No, bueno, para mí fue descubrir que yo me embaracé a los 28 años. Hasta ese momento, para mí, mi cuerpo, era mi territorio. Sí. Yo lo ejercía, ¿no? Con las limitaciones de cualquier individuo, quiero decir, claro, pero dentro de unos límites. Pero cuando me embaracé, me descubrí que pasé a ser como una especie de cuerpo social, que los demás te dicen cosas, ¿no? Te dicen, no bebas, no fumes, no corras, no subas, no cargues. ¿Te has hecho las revisiones? Bueno, mi ginecóloga, o la obstetra, o lo que fuera, le hablaba a mi marido y le decía, su mujer ha subido 2 kilos. Y yo le decía, esta imbécil, o sea, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué no me dirige a mí la palabra? Como si yo fuera, realmente hay sí una vasija de un contenedor de algo que sucede socialmente, pero que es tremendamente falso y tremendamente paradójico, porque te hacen sentir eso y tú dejas de pertenecerte y todo el mundo opina. Luego cuando nace el bebé todo el mundo opina, pero en el momento de ocuparse y en el momento de responsabilizarse nadie se responsabiliza, claro, ¿no? Entonces finalmente es tu responsabilidad y finalmente la maternidad es algo que sucede en el cuerpo de las mujeres y aunque los demás opinen, realmente nadie se va a responsabilizar, ¿no? Claro, claro.
Sí. Y, vamos a ir a una pausa, pero ahorita me estaba acordando de un ejercicio que hicieron en donde a los hombres les ponen un aparato donde les semejan las contracciones uterinas de la mujer para que vean qué sienten, y las reacciones de estos hombres eran verdaderamente de risa. O sea, no soportaban. Para los demás. Para los demás, por supuesto. No aguantaban los dolores, estaban desesperados, y fue una cosa muy simpática que fue justamente para hacer patente eso, que la mujer, pues, es algo que solamente vive la mujer y que el hombre muchas veces ni siquiera se acerca a imaginarse lo que implica para una mujer el embarazo, el parto y todo esto, ¿no? Pero vamos a una pausa rapidísima y regresamos a seguir platicando con ustedes. Lo más hermoso del hombre viril es algo femenino. Lo más hermoso de la mujer femenina es algo masculino. Nadie es exclusivamente hombre o exclusivamente mujer. Susan Sontag, escritora y guionista estadounidense. Hace siglos que las mujeres han servido de espejos dotados de la virtud mágica de reflejar la figura del hombre 2 veces agrandada. Virginia Woolf, novelista y editora británica. No es lo mismo decir, gracias, Sara, oye, dame de regalar tu comida. Pues ser una buena madre judía es igual que todas las mamás. Las mamás somos mamaces y todas somos aprensivas, protectoras, alcahuetas. Cada una de esas versiones de la madre judía era diferente. El personaje era el mismo, pero era diferente todo lo que pasaba en la casa. Hasta acabé siendo, yo soy una buena madre, abuela y suegra judía, claro. Crecieron los hijos, tuvieron nietos, bueno, ya tuve nietos, etcétera. Estos nietos se han sido educados para respetar a sus abuelos. Sí, ya lo sabemos. Fue una de también grandes satisfacciones porque también las escribía yo. Y entonces, claro, basada mucho en mi historia. Y más bien en mi mamá. El personaje era mi mamá. Yo soy una suertuda. Porque veo otras mamás que si el hijo drogadicto o la hija ya se divorció o no hace nada o está deprimida. Pues sucedió, gracias a Dios, tenía yo una nana maravillosa que vivió aquí conmigo, bueno, hasta 45 años vivió conmigo. Gracias a ella pude hacer mi carrera, porque yo me podía ir tranquilamente de gira, ella administraba, cuidaba, hacía, tornaba, y eso que era una mujer que no había ido más allá de 3er año de primaria. Pero Luchita se encargó de la casa. Ella me cuidó a mis hijos y yo se lo agradeceré eternamente. No hay dónde está escrito cómo ser la madre perfecta, pero se conoce que algo debo haber hecho bien cuando salieron tan bien estos extraordinarios hombres, estas 2 personas. Y hasta ellos están repitiendo sobre sus hijos, que también eso es maravilloso. Ser mamá para mí, cuando alguien va a tener un bebé, digo, ¡ay, felicidades! Porque yo tuve tanta satisfacción hasta el día de hoy. Aprendimos todos a disfrutar la vida, no necesitamos de grandes cosas. Eso nos lo enseñó mi mamá, ¿no? Eso. Mi mamá nos enseñó muchas cosas muy importantes. Apreciar la comida, venía de la guerra, apreciar la comida, a dar gracias por tenerla, apreciar el trabajo, que es una bendición, apreciar la salud. Entonces yo soy un ser muy bendecido. Un abrazote de verdad entrañable a Susana Alexander, queridísima amiga, a quien le agradecemos además que nos haya otorgado esta entrevista. Muchísimas gracias. Y bueno, ella habla un poco acerca de esto que estábamos comentando, que estaban diciendo Marta también y Francesca, de lo importante que es tener esta red de apoyo, ¿no? Para la mujer eso marca toda la diferencia del mundo. No, aquí Susana Alexander pone en evidencia algo que nosotras conocemos como la cadena de cuidados y se entiende bien fácilmente, ¿no? O sea, mujeres que dejan a otras mujeres que a su vez dejan a sus niños para cuidar a otras mujeres. Yo viví muchos años en España y allí pues había mucha inmigración ecuatoriana y peruana de mujeres que venían a cuidar a niños y niñas en España, dejando a sus niños
con sus mamás, con sus abuelitas. O sea, realmente es una historia de realmente muy trágica también, ¿no? De mujeres que cuidan como hijos a hijos que no son sus hijos, ¿no? Y esto es lo que dice, yo cuando me reía cuando decía que fui una buena madre, yo pensaba, pues elegiste muy bien a tu nana, ¿no? Porque en realidad esa nana tiene mucha responsabilidad en la crianza y en el cuidado de esos niños, y ahí hay muchas mujeres a las que agradecer. Por eso cuando yo hablo del Día de los Cuidados, que siempre digo que más que el Día de la Madre debería llamarse el Día de los Cuidados, el 10 de mayo, pienso en eso, ¿no? En todas las otras mujeres que cuidan y que con muchísimo sacrificio están procurándonos a las mujeres que trabajamos fuera nuestra realización profesional, ¿no? O sea, ella lo dice, ¿no? Mira la injusticia en el imaginario colectivo, porque además no hay un nombre asignado para referirse a estas mujeres que acompañan los cuidados también de los hijos y las hijas. Alguna literatura hace mención de las madrastras, que además es un término peyorativo y si no está la madre, pero también son co-cuidadoras, es decir, están rodeando, acompañando también la crianza y no son nombradas. Solo en la Ciudad de México, casi el 40%, 37.7% por ahí, de los hogares está conformado por jefaturas femeninas. Y las políticas públicas están diseñadas para atender a un núcleo familiar que cada vez es más insostenible y que cada vez es más inexistente. Tenemos que empezar a mirar todos los arreglos familiares y todas aquellas particularidades en las jefaturas femeninas donde también se establecen redes de co-cuidado de los niños y de las niñas. Y también dentro de este cuidado, decíamos, de las amigas, de la familia, de las vecinas, está como esta maternidad que nos compartía el testimonio de que, bueno, yo fui una con mis hijos y ahora soy diferente con mis nietos. Y cómo va también teniendo este crecimiento, porque hay un reconocimiento de tus necesidades. Hay un reconocimiento de que ahora no lo haces por obligación, sino que existe cierto placer por querer compartir, por querer aprender. Y también comentábamos qué diferente es la gestación a la crianza. ¿Cuántas también, pues en este apoyo que vivimos por parte de otras personas, nuestras amigas también disfrutan la crianza? Aunque no hayan sido quien hayan gestado durante 40 semanas o las que fueran, el producto. Y ahorita que te escucho, ¿qué pasa con aquellas mujeres que no logran embarazarse o que no pueden gestar ellas mismas a este niño y que lo tienen, pues ahora hay una infinidad de métodos, o simplemente porque adoptan, son madres adoptivas, o que los tienen por otros métodos? ¿No? ¿Qué pasa con esas madres? ¿Cómo son estas madres? ¿En qué se diferencian? Pues en el tiempo. O sea, el tiempo que puede dedicarle, digamos, a alguien que te apoya. Yo pienso, por ejemplo, quien me apoya a veces en el cuidado de mi hija, es mi amiga, mi compañera de trabajo, y cómo ella puede también darse el tiempo y disfrutar y mirar y sentir también y construir un vínculo amoroso, que eso también es muy importante. Y darse el espacio para disfrutarlo y no para sufrirlo o no para mirarlo como este deber ser. O sea, igual de madre es una madre que gesta y pare al hijo, ¿pare se dice? Sí, pare. Sí. Que aquella que cuida que contribuye a la crianza. O que cría a un hijo que aunque no lo haya engendrado. Yo no sé si igual o no, porque si no es un tema valorativo. Sí. Pero yo creo que se construye todos los días. ¿No? El vínculo se construye todos los días. Y necesitamos nombrarlo, necesitamos reconocerlo. Y hay madres que gestan y que son malas madres, que son malas cuidadoras, que pegan y torturan a sus niños, que los abandonan, que los dejan tirados. Quiero decir, eso también es un ejercicio de una maternidad fallida, ¿no? Y luego están las otras madres que toman el relevo en el momento del nacimiento de ese bebé que no es deseado, que no se quiere criar o que no se puede criar, y que ejercen esa maternidad y que reconocen un vínculo, como decía Yasmín, muy profundo con esa criatura, ¿no? Y que es construida. Yo creo que hay una cosa que debemos pensar. La historia de la humanidad es muy larga. Y las historiadoras, tú, yo, etcétera, solo rescatamos aquello que podemos conocer. Y cuando nos vamos a la arqueología, cuando nos vamos a cierta antropología histórica, descubrimos que hay muchas más formas de construir vínculos afectivos que la familia.
Es decir, las familias que ya son múltiples son de todas formas unas de las posibilidades de construir vínculos afectivos. La humanidad fue horda por un tiempo larguísimo de la historia humana. Y fíjate que probablemente los seres humanos hemos llegado a sobrevivir, avanzar, crecer en número, porque no había una persona designada al cuidado de las personas chicas. Los seres humanos hasta los 3 años sin cuidados nos morimos. No somos caballitos, somos humanos. Ok, entonces, ¿quién te dice que debe ser la mamá? ¿Quién te dice que debe ser la tía? ¿Quién te dice que debe de ser una persona única asignada a tu cuidado? Puede ser toda la colectividad. La importancia, yo tuve 6 hermanas y hermanos, ¿sí? Me divertí muchísimo con ellos. Y siempre pensaba, pero no quise tener una segunda hija. Entonces, ¿qué hice? Crié junto con mis hijas a sus amiguitas y amiguitos. Del viernes al lunes, mi hija tenía por lo menos 2 o 3 fines de semana, entre 5 y 7 amigos en la casa. Claro, tenía un departamento grande. Y eso hacía que yo pudiera estar leyendo en mi cuarto porque ellos se entretenían entre sí. Y crecían horizontalmente, no solo con una figura vertical de cuidado. Claro, un fin de semana había otra mamá en la cual, con la cual me llevaba muy bien, con un carácter muy parecido al mío, periodista y todo, que una vez al mes se las llevaba a ella y mi hija. Entonces yo tenía de lunes al viernes para mí. Y eso desde los 3 años de edad, hasta los 11, cuando empezaron a 12. Cuando empezaron a dispersarse, cambiaron, ya no estaban en la misma primaria, la secundaria la hicieron en varios lugares distintos, entonces eso se dispersó. Pero en realidad podemos ejercer también maternidades de horda que implican confiar en otra mujer o en otro colectivo de mujeres, a veces de hombres. Yo tuve un grandísimo amigo que fue el tío Chepe, ¿no? Pepe Covarrubias, un dirigente del movimiento homosexual en México importantísimo, súper radical, y Pepe me decía, es que amo a tu hija porque puedo ejercer mi tiitud con ella, ¿no? Y se jugaban, y yo salía, entraba, porque tanto estaba Pepe, y Pero sabía que la iba a querer. Francesca, ¿no? que todo sucede también en un contexto cultural, económico, político. Con cierto nivel de conciencia y desarrollo emocional. Y hay otros... Pero a veces es por intuición también. Sí, Pensemos es muy por en los intuición. pueblos, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, que son pueblos de mujeres debido al fenómeno migratorio. Ya no hay hombres, todos se fueron. Y no necesariamente el nivel de conciencia les lleva al establecimiento de redes. Es un tema... La red está, la construyen y del vínculo. Es del colectivo. Se da. Esta afirmación Es que una hemos cultura, la venido del escuchando colectivo. ya varias veces en el programa, fui mala madre, pero soy excelente abuela. Yo la he escuchado, incluso de manera muy cercana, ¿por qué ahora eres tan amoroso, tan cuidadoso? Y la respuesta siempre me impacta igual. Es que yo a mis hijos tenía que educarlos, como si la educación fuera una limitante para poder expresar el afecto. Sí, los límites, Entonces, ¿no? ahora me puedo relajar y desde la plenitud, y ahí hay una clave interesante, desde la plenitud puedo ejercer el paternaje o el maternaje de una manera mucho más integral. Oye, y hablaban de las redes, y yo aquí las redes las tengo de verdad Saturadas. saturadas. Y les comparto lo que nos dicen. A un anónimo, mi madre nunca me quiso. Mi mamá le dijo a mi papá que se hiciera cargo de mí. Yo me acerqué a mi abuela y cuando tenía 9 años, mi mamá me corrió y me mandó con mi abuela y fue la etapa más feliz de mi vida. En la actualidad tengo una sola hija y la quiero mucho. A mi mamá, la verdad es que no le guardo rencor. Otro anónimo, cuando existe el deseo de ser madre, la mamá se dedica a sus hijos con amor. Mi mamá tuvo 3 hijas y siempre hubo desamor por parte de ella. Cuando yo quise ser madre, me di cuenta que la maternidad no es igual a sacrificio y que hay madres que no por dar vida significa que quieran amar también a sus hijos.
Belén Tapia, yo soy madre soltera. Una vez me junté con una persona, pero tampoco resultó y tuve un hijo con ese chavo. Mi situación económica es muy difícil. Por esa razón decidí dejarle ese hijo a la persona con la que me había juntado. Lo hice porque quería que mi hijo tuviera una mejor calidad de vida, no porque no quiera ser madre. Muchas personas piensan eso. Que me deshice de mi hijo, pero yo preferiría que mi hijo tuviera una mejor educación y que no pasara las penumbras que yo paso, y estoy tranquila porque mi hijo tiene una muy buena calidad de vida. Luis Miguel Macías Morales, quisiera invitar a la lectura breve de Marta Lamas que se titula Madrecita Santa, donde nos habla del contexto social que hay detrás del concepto del día a día de cada madre. ¿Podrían comentar respecto a la maternidad? No como un instinto, sino como una cualidad que se desarrolla y que también se aprende. Patricia Alfaro, mi mamá murió hace un año. Ella era indígena y mujer de campo. Toda su vida fue muy amorosa, siempre me apoyó. Ella vivió con unos maestros rurales y ella cambió ya que la empoderaron y le enseñaron otra forma de ver y de vivir la vida. Esta otra llamada es de Juan Francisco Meso. Dice, las señoras ya se están poniendo muy rejegas. Ponen muchas trabas para ahora ser madres y se están yendo a lo indígena y todo eso, pero a pesar de todo lo que las mujeres pasan, a pesar de eso, siguen siendo madres, así que no pueden estarse quejando las personas del panel, por ejemplo, que no han vivido esa situación, si no conocen esa vida que es distinta a la de toda élite. Felicidades por el programa, pero deberían de decir que a pesar de todo e independientemente del nivel que se tenga, las madres siempre van a seguir siendo madres. Lo leemos desde luego con respeto, ¿no? Y aquí aceptamos evidentemente toda opinión. Sin embargo, me deja mucho pensando de, se están poniendo muy rejegas. Andan rejegonas, a ver, aquí dice especialistas. Pero no decía solamente de las mujeres en el panel, evidentemente, sino de las mamás hoy en día se están poniendo, o sea, ya no pueden ser o dejar de ser mamás si toman otra decisión. ¿Y en dónde está o quién califica el que estén siendo rejegas? Que fíjate, yo estaba pensando qué hay detrás de eso, qué hay detrás de eso, pero qué hay detrás también de la figura abnegada a la cual estamos contestando. Sí, claro, ¿no? claro. Y tiene con algo que tú decías al principio, que es el lugar que la sociedad necesita para colocarnos, ¿no? Sí. O sea, la sociedad se expresa a través de la cultura, ¿no? Y a través de la cultura es que a las mujeres y a los hombres se les coloca en un lugar determinado. Y es como un ordenador, ¿no? Es como un agente de disciplina, ¿no? Un agente disciplinador, ¿no? El género es un agente disciplinador que nos va diciendo a dónde tenemos que estar, ¿no? Y entonces en ese espacio está la maternidad abnegada, la maternidad que está en la casa, las mujeres en el domicilio, ¿no? La servidumbre voluntaria. La servidumbre voluntaria, como dice Marcela Lagarde. O sea, todo esto que nos coloca en un lugar y que es necesario para que el sistema no se desequilibre, ¿no? Y como dice, porque por eso nos ponemos rejegas, ¿no? Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos, no se vaya. Desde el nacimiento y aún antes, las mujeres forman parte de una historia que las conforma como madres y esposas. En la feminidad destinada, las mujeres deben mantener relaciones de sujeción a los hombres, en este caso, a los cónyuges. Así, la maternidad y la conyugalidad son los ejes socioculturales y políticos que definen la condición genérica de las mujeres. Marcela Lagarde, antropóloga e investigadora mexicana. Regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, todos los miércoles aquí en Saber Vivir, en este espacio, hablamos de temas como el de hoy, muy interesantes. Y el de la próxima semana tal vez es un poco imperceptible, pero ¿tú sabes qué es una persona narcisista? ¿O te has dado cuenta que tal vez tienes rasgos de esta personalidad? ¿O a qué se refiere? Evidentemente estamos hablando del mito de Narciso, que se enamora de su propia figura y no puede dejar de observarse en este lago porque es tanto el amor que siente por sí mismo, que entonces incluso es condenado a vivir como una flor justo a la orilla o al lado de este río para poder reflejarse. Entonces son todas estas personas que en realidad quieren las cosas para sí mismas. Nadie es más perfecto que ellos, que ellas. Pero ¿cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Tendrán consecuencias las personas que son o que tienen rasgos narcisistas?
o son tal vez ciertos complejos, algunas circunstancias de vida donde hay vacíos emocionales que no se pueden llenar fácilmente y entonces pues a través de otras herramientas tratan precisamente de no tenerlo como carencias. Es muy interesante este tema y esperamos contar entonces con su atención el próximo miércoles en punto de las 9 de la mañana, pero también la invitación abierta a todas las personas que deseen venir aquí al estudio de Diálogos en Confianza y de viva voz escuchar los comentarios de las y los especialistas. El teléfono para que aparten su lugar desde este momento es el 5341-4435 y aquí nos vemos el próximo miércoles. Este es el resumen de la segunda parte. La reproducción en esta construcción ha sido un lastre, ha sido una trampa que ha terminado por legitimar lo público de lo privado. Es una de las trampas más importantes del sistema en el que vivimos patriarcal. Sigue habiendo esta carga de responsabilidad del cuidado. Las mujeres seguimos siendo cuidadoras, no solo de nuestros propios hijos, sino cuidadoras de los otros. No hay instancias sociales que facilitan el trabajo de la maternidad. El Estado tiene que garantizar el bienestar y el desarrollo integral de todos y todas sus integrantes. La cantidad de, sabes que en este país 2 de cada 10 embarazos suceden entre los 12 y los 19 años, o sea, es altísimo. Hay buenas políticas con respecto al embarazo adolescente, pero no son suficientes. Todo lo que tiene que ver con violencia obstétrica, eso también nos pasa a las mujeres. Es algo que pasa alrededor de la maternidad y es gravísimo. Celebren y que feliciten y todo, pero también seamos críticas y digamos cuáles son los problemas que estamos viviendo las mujeres con respecto al tema de la maternidad. Por eso es esta posibilidad de sí quiero estar 3 horas hoy sola, quiero irme al cine, no quiero cargar con este niño que sin embargo amamanto con un enorme placer. ¿Para qué negarlo? ¿Por qué no decir que la maternidad te da hasta placeres físicos? Claro. Pues además de construirme una mujer exitosa, independiente, autónoma, emprendedora, además tengo que cargar el otro arquetipo. Entonces tengo que ser la perfecta y la imperfecta y sostener los dos modelos. Cuando nace el bebé todo el mundo opina, pero en el momento de ocuparse y en el momento de responsabilizarse nadie se responsabiliza. Claro. Pues aquí estamos ya para platicar con más de las personas que vinieron del público y que nos quieren compartir su experiencia, como por ejemplo en el caso de Eus, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación, estoy muy contenta y muy entusiasmada. Muchas gracias. Y yo podría hablar más de 1 hora, ¿no? Pero en resumen... No, sí, te voy a pedir que nos resumas un poquito. Entonces, bueno, primero como soltera, ¿no? Bueno, primero como hija, pues yo, mi hermana, somos 8 hermanos, las 2 hermanas, yo soy la mayor, mi hermana que viene conmigo. Mi mamá fue muy así como que bien estricta con las otras 2, ¿no? Nosotras 2. Pero pues a raíz del tiempo, pues pasa el tiempo, yo no me casé, viví en unión libre con el papá de mi hijo, no funcionó, nos dejamos, mi mamá me dijo que yo tenía que aguantarle todo. Tu cruz. Sí, que así era la vida, que así eran los maridos, que yo que creía que era la vida color de rosa. Y pues no aceptó, me separé de él, ella tenía 4 meses de embarazo, me fui a trabajar, me quedé allá embarazada, mi mamá se enojó mucho, no quería saber nada de mi mamá, ¿no? Entonces, pasa el tiempo, nace mi hijo, mi papá me busca, ya me regreso a la casa, pues ya todos fue el primer nieto y la maravilla del mundo y esto. Pero más bien puso reglas muy estrictas de que era más que una señora, más que... Entonces, resumen, pues ya lo dejé al papá de mi hijo, decido hacer mi vida yo sola, saqué a mi hijo adelante, le di una carrera, entonces ahorita sí soy la bruja malvada, porque sí varias ocasiones me dijo que yo era muy mala, era muy mala madre. Dije, pues sí, mi vida, ni modo, papacito. Fue la mala, te tocó y te aguantas mi vida, ¿no? Pero pues a raíz del tiempo, ya no me dice que soy mala, ya pues tiene su profesión, ejerce su carrera, ya empieza también su vida con su pareja, y pues yo estoy muy contenta. Y digo, bueno, pues todos los esfuerzos que yo vi, pero pues yo no lo viví así, ¿no? Mis amigas dicen, es que ve todos, ¿no? Miguel Ángel no fue tan aplicado, y más sin embargo fue el único que acabó una carrera, una licenciatura, y pues estoy muy orgullosa de eso. ¿Y pues, sufrimiento? No, estoy muy contenta, lo que sí digo siempre, es que eres bien mala, sí, mi amor, sí. Te estoy pagando una carrera muy cara y no te estoy preparando para un
puestos de quesadillas. Te vas a lo grande. Yo te quiero ver en la televisión y te quiero ver por profesionista y te quiero que seas un Enrique Olvera y si lo puedes superar. Entonces así siempre pensé, siempre fue como que mi meta, pero no porque me lo dijeran, o sea, fue porque yo vivía con este tipo de gentes, y trabajadores. Hoy te sientes muy satisfecha. No, sí, ahorita ya, muy contenta, muy satisfecha. Ya, y también les dije a su pareja y a él que el día que lleguen a tener un hijo, que sea porque lo decidieron, porque lo desean, porque yo a mi hijo, a pesar de la relación que tuve con su papá, yo quería tener un hijo y le pedí a Dios, a la vida, que fuera hombre, y gracias a Dios me lo concedió y por eso me quedé con uno y creo que hice bien las cosas. Yo me siento bien satisfecha conmigo mismo y por el hijo que tengo, gracias a Dios. Muchas gracias por su invitación. Sí podrías hablar una hora. Así ya te voy a quitar el micrófono. Sí, muchas gracias. Me va a quitar la chamba, ¿verdad? Lidia, ¿cómo estás? Muy bien. Tú, por una separación, tuviste un alejamiento con tu hija. ¿Hija o hijos? Hija. Hija. ¿Y eso cómo te marcó en tu maternidad? Yo a los 38 años quedé embarazada, nada más tengo una hija, nosotros fuimos en casa 6 hermanos, sé que es bonito la familia grande, me hubiera gustado tener más hijos, pero nada más tuve una. Cambió mi vida al tenerla y ahorita estoy viviendo el divorcio. Entonces, la juez decide que mi hermana se quede provisionalmente con ella. Lo que sí siento que es violencia, el que me impidan hablar, verla, por las consecuencias psicológicas de la violencia. Entonces, ¿consecuencias psicológicas en quién? Mías. Tuyas. Ajá. ¿Tú fuiste víctima de violencia? Así es. Ajá. Entonces, como que satanizan así como la vamos, no sé qué piensan que le voy a hacer por convivir con ella. Eso es lo que estoy actualmente viviendo. ¿Tú no eras violenta con tu hija? No, soy me extraña que digan que el ser pasivo también es mucha agresividad. Ajá. Entonces, yo pienso que sí soy calmada, pero esa pasividad es a consecuencia de la violencia vivida. Es una manera, yo creo que de haberme protegido, pero... ¿Hoy cómo te afecta el no poder estar con tu hija? Pues ¿Qué edad tiene tu hija? 15 años. 15. Okay. Pues a partir de diciembre, ahorita como que estoy cayendo en depresión y ansiedad. Okay. Pero aparte del duelo de la... ¿De la separación? De la separación, pues yo creo que lo que más me duele es la separación con mi hija, porque estaba muy apegada a mí. Claro. Ella no dormía si no iba yo con ella, me decía, mamá, ya vente a dormir. Y no se dormía sin su mamá. Ajá. Hoy pues deseo de todo corazón que se arreglen las cosas pronto. Y te agradezco mucho que nos hayas participado de esta parte de tu vida. Muy bien. Muchas gracias. Rapidísimo, nada más, Barbarita, porque ya nos tenemos que ir para allá. Sí. Tu experiencia en la maternidad. Yo estoy muy feliz porque mis hijos son muy independientes. Y el haberlos educado de esa manera, pues tiene su costo. Porque uno está en Praga, mi hijo, el menor, está en Praga, mi hija, la del medio, está en Estados Unidos y mi otra hija está en Cancún. Pero bueno, yo quería que fueran independientes, libres, allá están, yo los visito si puedo, cuando puedo, los amo. Y tengo 3 nietos y quería solamente mencionar esta frase que usan los norteamericanos de Estados Unidos y que dicen, si hubiera sabido que tener nietos era tan divertido, los hubiera tenido antes que a los hijos. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias. Vamos con Óscar Virués. Luis Espinosa nos dice, como no existe la perfección, tampoco hay madres perfectas. Además, no creo que interese mucho a los niños. Una perfecta sería entonces latosa. Eso es verdaderamente sano. Vivian, cada mami es una perfecta imperfecta, llena de inseguridades, miedos, frustraciones, pero actuando siempre con amor, deseando siempre el bien de las crías. Nada mejor que seguir los instintos, estudiar, leer e informarnos, conservando siempre lo imperfectas que somos ante los demás, pero siempre manteniéndonos satisfechas de cada decisión tomada para y por nuestras crías, que es lo más valioso que una mujer que es madre puede tener, la sonrisa de esos rayos de sol. Ana Sofía
dice, no se pierdan este programa, de verdad está muy bueno. Ramsés III, el tema de la madre en este país no se puede analizar objetivamente por el sesgo cultural, social y religioso que existe. Para no formar parte de un estereotipo, lo primero que se debe hacer es no creer que se forma parte de él. Nos dice Fritz Beimann, el programa está de 10 de mayo. Muy bien. Sami nos comparte, el sacrificio es una elección. Se puede ser mamá sin sufrir, es mejor para los hijos, crecen sin culpa. No comer, dormir, reír al último, mejor comer, soñar, vivir todos juntos sin un mártir por la familia. Ara Montiel, no, pero creemos que es lo mejor y como hijos no lo vemos así hasta que vamos creciendo, porque valoramos y ahora que soy mamá lo entiendo y de verdad lo puedo agradecer. Edwin Martínez, solo hay 2 tipos de madre, las que vuelan y las imperfectas. Aquí entre nos, yo no he visto ninguna que vuele. Nos dice Sagrario A, claro que nos acercamos mucho, pero no, y ríe. Lo cierto es que la imperfección es parte de ser madre. Vamos aprendiendo junto con amor de nuestras madres, abuelas, tías, en fin, de todas las mujeres que nos acompañan y de nuestro instinto que se va desarrollando junto con nuestras experiencias. Nos dice también Maya Nash, no quejarse cuando una se queja del gran trabajo de ser madre es inmediato, entonces eres mala madre, por lo tanto. Santina, creo que yo he cambiado mucho. La exigencia antes había que ser abnegada, sufrida, sin vida propia. Hoy se exige ser supermamá multitask. Y finalmente Gretel Moretz nos dice, bueno o malo es subjetivo. Creo que una madre es la prueba del amor entrañable. Y también de la que no lo tiene y también es mamá. Y nos hacían también un comentario de que, y aquellas mujeres que han deseado ser madres, pero por ciertas circunstancias tampoco lo han podido lograr. Pero el sentimiento o el pensamiento o la idea, cuando menos allí está. Ahí está. Nos quedan muy pocos minutos y a mí sí me gustaría como dejar en claro, o sea, ¿con qué nos quedaríamos en este programa de cómo se es madre hoy? ¿Cómo sería una madre que está empoderada de sí misma y que también ejerce con enorme placer y disfrute esta maternidad? ¿Dónde está el término medio? ¿Qué sí se vale, qué no se vale? ¿Cómo es esto de ser madre hoy? Yo creo que este programa nos ha ayudado a darnos cuenta, y con los testimonios, de que no nacemos, nos hacemos. En este sentido de nos hacemos es que aprendemos el deber ser, aprendemos estas maternidades que también hemos visto pues en nuestras antecesoras, pero hoy nos damos cuenta que también tenemos la libertad de elegir, pero también nos damos cuenta de que tenemos la libertad de expresar, de que tenemos otras necesidades, como el tiempo, como el descanso, y creo que también sería dar una invitación a externar lo que necesitamos, a pedir apoyo a nuestras parejas, a pedir apoyo a nuestras redes sociales, pero también a exigir nuestros derechos, como lo decían Francesca al principio, exigirle al Estado la responsabilidad que se tiene también para que tengamos el ejercicio de una maternidad libre, voluntaria y responsable. Ok, José Alfredo. Yo rescataría la importancia de la plenitud. Se vale de todo en el ejercicio de la maternidad, incluso defender mi derecho a equivocarme. Se vale equivocarse. No es mejor madre, no es mejor padre quien más enseña, sino quien está dispuesta a aprender del crecimiento y de la crianza de sus hijos e hijas. Eso está muy en bien. esa apertura y en esa equivocación. Ok. A ver, Francesca. Yo creo que una de las cosas que hoy me quedó más clara y abierta es que somos madres como podemos, pero con responsabilidad y sin culpa. Es decir, podemos ser mejores, podemos ser peores, lo importante es no sentirnos culpables, y para eso yo creo que debemos recomendar la alta valoración de nuestras redes afectivas. Es decir, quien ayuda la vida a ser una buena vida, desde la maestra en la primaria, en el jardín de niños, la persona que en el parque cuida que esté limpio para que las niñas y niños jueguen, la amiga que te dice, oye,
vete un rato por ahí, yo te cuido a la chiquita. Toda esta enorme red de afectos que ojalá pudiéramos vivir no separadas entre mujeres. Ojalá tuviéramos grandes casas con espacios comunes donde las niñas y los niños pudieran vivir juntos sin ser necesariamente de una misma madre. Así es, en comunidad. Sí. En comunidad. Esperando la utopía. A ver, No, de la pero se horda. puede actuar, ¿eh? Se ¿Con puede qué cerramos? Nos actuar. quedan segunditos. Sí, bueno, Un yo creo pedazo. que el tema de la culpa es algo que las mujeres debemos combatir porque es un estigma cultural y es la manera en que la sociedad nos introyecta, nos hace sentir que no estamos ejerciendo una buena maternidad. Yo creo que liberarnos de la culpa sería algo que haríamos un bien a la humanidad. Maravilloso. Y bien o mal, la verdad es que el papel de la madre es fundamental en la vida de los hijos. La huella que deja una madre pues es Y una de madre por madra. vida. Y me quiero despedir con esta frase que alguna vez le leí a Susan Sontag, que me encantó, porque dice, menos mal que solo hay una madre, porque nadie podría padecer el dolor de perderla 2 veces, ¿no? Algo así dice la frase, ahorita no me salió muy bien, Mi hija pero es una tuvo frase 3 preciosa. madres, ¿eh? Mi hija tuvo 3 madres. Y la No mía es cierto. tiene 2. Sí, Pues mi puras hija tuvo madres, 3 porque ya nos madres. vamos. Que la pase muy bien. Muchas gracias. Exactamente. Y hasta la próxima. Muchas gracias.